Oramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a todos los que nos acompañan, ya sea aquí presentes o a través de Facebook. Damos gracias al grupo de alabanza por esta bonita administración. Pero antes de empezar, hermanos, necesito que me ayuden en oración. Dos familiares míos están desaparecidos, no los encuentran. Salieron una mañana y hasta ahorita no han regresado. Y vamos a orar por él. Por Guillermo y Jesús, así se llaman. Es el Señor que los traiga con bien de regreso a sus hogares. No sé si habrá otra petición. Orar. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos entonces a levantar estas oraciones y así continuamos con el servicio. Ahí en casita, si usted se conecta después o mira el video, ayúdenos en estas oraciones. Oramos por Jesús y Guillermo, que regresen con bien a casa, y por señora Patti, por lo que está pasando, que Dios cumpla su propósito en la vida de ella. Amén. Vamos por ella. Vamos entonces a orar y así continuaremos. Padre bendito, mi Dios, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre. Tú eres el Rey poderoso, Señor. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres mi Dios, que sacaste a tu pueblo de Egipto, Señor, que partiste el mar en dos, Padre Santo, que diste de comer en el desierto, Señor, que diste sombra, que proveíste, Señor, que cuidaste, que guardaste, Padre Santo. Tú eres el Dios que se despojó de todo para enviar a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros, Padre, pero que se levantó al tercer día y ahora reina con poder, Señor. Así que creemos en ti, Dios Todopoderoso, y te pedimos, Señor, que seas tú en este momento, Padre Santo, obrando en cada una de estas necesidades, Padre Santo. Te pedimos por la vida de Jesús y por la vida de Guillermo, Señor, que donde quiera que ellos estén, nuestras vidas, Padre, si hay alguien, Señor, que quiera hacerles daños, que, Padre, tú detengas esa mano, Padre, que tú mandes a tus ángeles, Señor, que los dejen libre, Padre. Clamamos libertad sobre ellos, que donde quiera que estén, Padre Santo, Señor, tú los guardes, Padre bendito, que pronto puedan regresar a casa. Rogamos, Señor, por la familia de ellos, Padre Santo, que está en angustia en este momento. Que seas tú, Padre Santo, también, Señor, proveyendo esa paz. Que seas tú ministrándole, Señor, a través de esta situación. Que seas tú, Padre, haciendo tu obra, tu voluntad, Señor, sobre la vida de ellos, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. También sabemos, Señor, que tú has escuchado la oración y que tú estás trabajando y seguirás trabajando en la vida de esta señora, Padre. Padre, tú la conoces, Señor, que a pesar de esta situación difícil, Señor, que a pesar de que oramos y oramos, Señor, pero se hizo tu voluntad, Padre Santo. Lo que queremos nosotros es una cosa, pero lo que tú deseas, lo que tú tienes planeado es otra cosa. Declaramos, Señor, que tu voluntad se cumple sobre la vida de Patti, Señor, así como se cumplió sobre la vida de su hijo. Ponemos en tus manos, Señor, que sé que tú a través de esta situación, tú, Padre Santo, algo glorioso, algo bueno tú puedes hacer. Rogamos, Padre Santo, Señor, por los que no pudieron estar también en este lugar, por los que están pensando, Señor, que los decidas, que les pongas en su corazón esa necesidad de estar aquí.
Que te glorifiques tú, Padre Santo, que nos ministres, Padre bendito. Glorifícate, Padre Santo, en este servicio, mi Señor, ahora y siempre lo has hecho, yo sé que lo seguirás haciendo. Te alabamos y te glorificamos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te alabamos y te exaltamos, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pues empezó el verano, más ocupado que lo normal. Así que nuestras hermanas que trabajan en los hoteles, llevarlas en oración, que Dios les dé fuerzas porque es mucho, mucho trabajo. Los que trabajamos en los restaurantes también. Así que vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos dé fortaleza. Amén. Y yo sé que es difícil estar o dejar o pedir el día de descanso un domingo cuando más lo necesitan en el trabajo, o salir temprano incluso es difícil. Pero yo sé que de una u otra manera Dios nos va a ministrar y Dios va a traer palabra a nuestras hermanas, hermanos que necesitan y que no pueden estar aquí. Hoy es el segundo domingo del mes, así que si usted trae su ofrenda para misiones, por favor ahí le pone para saber que es para misiones. Al final del servicio pues estaremos levantando las ofrendas. No hay muchos anuncios. Tratamos de ir llevando esta situación un domingo a la vez y vamos conforme Dios vaya oyendo, conforme nos vaya guiando. Así que ahorita no hemos hecho planes específicos para pasar o para lo que va a venir en este verano, pero sé que era difícil, se hizo difícil aún más todavía, y ahorita tenemos que acoplarnos, tenemos que pedir la dirección de Dios para ver qué podemos hacer, pero ya hace falta actividades, ya hace falta pues activar ministerios, pero también hace falta hacerlo al tiempo de Dios. Así que vamos a seguir deseando, orando a Dios y a aprovechar pues la oportunidad que Dios nos dé en este verano. Pues ya los niños están de vacaciones, muchos padres se ocupan. Tenemos que también pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo alcanzar también a aquellos que están trabajando, qué días sean los más efectivos para ministrar y todas esas cosas, pero sigamos orando por esto, pero sé que tenemos que hacer algo. Así que vamos entonces a entrar en la palabra. Ya en casita yo sé que ya están esperando, o los que están viéndonos a través de Facebook, listos para recibir la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 y vamos a seguir hablando de lo mismo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Y antes de leerlo quisiera introducir o decir unas palabras para que entendamos de lo que vamos a estar hablando en este momento. Hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo, bueno, es
Espero que sí hemos estado aprendiendo sobre la vida espiritual. Las semanas pasadas, las 2 semanas pasadas, hablábamos sobre la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Y no quería que se nos pasara por alto algo muy importante. Que podemos conocerlo, y es solamente conocimiento. Se los enseño, se los muestro, apuntan, lo entienden, pero se queda simplemente ahí en ser conocimiento. Tengo que hacer énfasis, y por eso en esta noche vamos a hablar de la necesidad espiritual. Es necesario, hermanos, que practiquemos la vida espiritual. Y miren, no es para alarmarlos, no es para alarmarnos y esas cosas, pero hay muchas personas que les gusta la escatología, los tiempos finales, y empiezan a decir, bueno, que esta pandemia, de las guerras, todo lo que está pasando es una muestra de lo que se viene. Es el principio de dolores, dice la palabra de Dios. Pero mire, les quiero compartir algo que me pasó anoche. Pues llegué un poco tarde del trabajo, así que eran como las 3 o 4 de la madrugada cuando estaba yo tratando de concebir el sueño. Y yo siento que apenas acababa de cerrar los ojos cuando empiezo a tener este sueño, hermanos, y lo sentí tan real que yo digo que no estaba yo en un sueño profundo, porque cuando desperté eran como las 5 de la mañana, o había pasado 1 hora de que yo había tratado de irme a dormir. En la primera hora de sueño, según la ciencia, dice que nosotros empezamos a soñar profundo en los últimos 10 minutos de nuestro sueño, de nuestras horas de dormir. Si duermes por 8 horas, las primeras 7 horas y 50 minutos no sueñas, sino los últimos minutos son los que sueñan. Entonces, estuvo algo raro, pero tuve este sueño, hermanos, y ni se lo he contado a mi esposa, pero desperté un poco atemorizado y en otras partes como glorioso, ¿verdad? Algo emocionado, digo, porque es la esperanza bienaventurada del cristiano. No lo estoy diciendo es que ya Dios me reveló y esto va a pasar. No sé, no entiendo todavía cuál fue el motivo de este sueño. Muchos dicen, es que comí muchos frijoles antes de dormirme, pero ni siquiera cené. Entonces fue tal vez porque tenía yo hambre, tuve este sueño, no sé. Pero miren, ustedes ayúdenme a entender de qué trata este sueño. Estaba yo afuera de como unos edificios en el estacionamiento, ¿verdad? De concreto, estaba yo parado, cuando empecé a escuchar truenos en el cielo, y estaba yo, recuerdo, con un hijo, no recuerdo si era Josué, Caleb o Emily, yo recuerdo que estaba con uno de mis hijos, así en eso, y lo salimos a ver, y en esos truenos el cielo se oscureció, y de repente se llenó de una luz brillante, era todo oscuro, pero el cielo estaba brilloso, hacía luz, pero como un atardecer hermoso, y se empezaron a escuchar esta canción, Aleluya. Y entonces salí yo a verlo y me quedé y empecé a cantarla, escuché la canción y la empecé a cantar y empecé a adorar al cielo, a cantar aleluya, aleluya, pero clarita las mismas letras de la canción de aleluya. Y en eso de repente destellos de luz y empecé a ver como bombas que caían, y eran, cuando entonces entendí, alguien dijo, es el rapto. Y yo empecé a ver, volteé a ver, y empecé a ver como esos rayos de fuego, esas bombas que caían, como destellos que iban cayendo, eran ángeles volando. Eran ángeles destellando gloria, cayendo del cielo, con alas enormes, grandísimos, y un rostro que no puedo distinguir, pero era algo hermoso, esas criaturas. ¿Y saben qué? La llevaban en sus manos, levantaban a la gente, y estaban levantando gente. Y se veía cómo se llevaban.
Y de repente empecé a ver y escuché gente que decían, súbete aquí a lo alto para que te lleven a ti. Y yo me quedaba viendo y empezaban a llevar y yo dije, bueno, ¿dónde viene el mío? ¿A quién me va a llevar a mí? Y en eso busco a mis hijos y no estaban, ya se había ido. Y estaba yo solo y empecé a ver simplemente a ver cómo se llevaban. Y de repente se acabó eso. Y no sé si yo estaba ya elevado, no sé, porque yo ya estaba viendo abajo todo. Y de repente un terremoto, inundación y se empezó a caer los edificios grandes y empezó a ver, yo veía cómo todo eso se arrastraba a los edificios grandes y veía algo que decía la gloria del hombre y se lo llevaba todo eso. Y yo entendí, bueno, todo lo que el hombre había creado se estaba siendo destruido en un instante y se abrazaba y donde estaba yo, el lugar donde estaba yo, nada pasaba, sino todo a mi alrededor se caía, se destruía y todo se lo llevaba. Terremoto se lo tragaba y de repente como una inundación, pero no se veía agua, sino que todo se iba y caía y se hacía nada. Y entonces desperté y dije, Señor, lo que el hombre busca, lo que el hombre se enfoca, se puede destruir en un instante. Lo que Dios tiene para el hombre es mucho mejor que lo que el hombre está tratando de crear aquí. Y no digo que sea una revelación tal vez de los últimos días, pero algo que sí me puedo entender es que nos enfocamos en tantas cosas que descuidamos lo más importante. Que estamos buscando nuestra propia voluntad y no entendemos o no hemos entendido, no hemos tal vez captado lo que Dios tiene para nosotros. Hay una necesidad espiritual, hermanos, muy tremenda hoy en día y siempre lo ha habido, pero más hoy día. No por eso, porque sé que el tiempo está cerca. Sé que la finalidad de Dios se va a cumplir. Sé que la voluntad de Dios se va a cumplir. Y sé que tenemos que estar listos porque va a suceder. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero predicar? Tenemos como iglesia, como cristianos, en lo personal y en general, vivir nuestra vida espiritual. Buscar a Dios como Él quiere que lo busquemos. Agradarlo como Él quiere que lo agrademos. Tenemos que usar ese regalo que Dios nos ha dado de la habilidad de poder tener una relación espiritual con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que usar nuestro espíritu. Tenemos que vivir espiritualmente hablando. Aunque la vida la disfrutamos físicamente, ¿verdad? Pero tenemos que vivir la vida espiritual. Hay una necesidad inminente. Lo podemos ver por la frialdad espiritual de las iglesias. Pero podemos juzgar a esas iglesias. Decimos, es que esas iglesias no son espirituales. Ok. Pero si nosotros que juzgamos a esas iglesias que no son espirituales, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos nosotros la capacidad para juzgar al que no es espiritual, viendo que nosotros tampoco somos espirituales? Entonces, si vemos el problema, es simplemente un reflejo de nosotros. Porque la espiritualidad de la iglesia viene de la espiritualidad de sus miembros. La falta de espiritualidad de una iglesia es la falta de espiritualidad de los miembros de esa iglesia. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a esta organización, no a la iglesia universal, porque somos nosotros la iglesia. Entonces, vamos a entrar a la palabra y ya así para ir contando. Simplemente quería decir estas palabras, compartirlo. Nosotros quisiera, hermanos, tener
la habilidad o encontrar las palabras necesarias, las palabras que lo despierte a uno, las palabras que les ponga a ustedes dentro de ustedes esa necesidad de entender que debemos de vivir la vida en el Espíritu. Escuché algo muy cierto acerca de esto, que cuando, por muy bueno que sea el predicador, por mucha inteligencia y sabiduría que él derrame y que sus palabras sean convincentes y profundas y que muevan a la gente a hacer algo, si son palabras de él mismo, si son sabiduría humana, simplemente va a mover la emoción de los que lo escuchan. Pero si queremos una reacción espiritual en los cristianos, deben recibir algo espiritual. Si queremos despertar la espiritualidad de la iglesia, debemos de dejar que sea Dios el que ministre algo espiritual, algo de vida a la iglesia. Entonces, a veces me pregunto, Señor, pero ¿qué pasa, Señor? No soy bueno en lo que hago, ya no sé qué decirles. Y ese es el problema, es que yo ya no sé qué decirles a ustedes. Es que yo ya no sé qué comentar, qué decir, qué comentario, qué información traerle, porque es simplemente sabiduría humana, porque es simplemente lo que yo he entendido. Pero necesitamos recibir algo de parte de Dios, algo que sea diferente. Digo, Señor, aquí la situación es, hermano, es que lo esperamos de que venga de aquí para allá. Esa palabra de vida, esa palabra que despierte nuestra espiritualidad, que nos dé la fuerza para vivir vidas espirituales, la queremos recibir de aquí del púlpito hacia las bancas. Pero ¿saben qué? Esa palabra que tiene especial Dios para ti, esa palabra que te va a mover, esa palabra que va a traer vida, que va a cambiar tu vida, tiene que venir de Dios directamente hacia ti. Empieza de Dios y Dios empieza y sale de Dios, empieza contigo y se refleja hacia acá en la iglesia. Queremos que venga de aquí para allá, pero no, es de allá para acá. El reflejo, ¿sí me están explicando? No sé si estoy enredando. Si no usamos nuestro don espiritual, digo don porque es un regalo que Dios nos ha dado, el poder comunicarnos con Él, el poder relacionarnos con Él. Si no lo hacemos, no va a haber un cambio espiritual en la iglesia, porque Dios va a transformar tu vida espiritual y de ahí se va a ver el cambio en la iglesia. ¿A qué me refiero? Miren, tenemos que saber para qué sirve el espíritu, hermanos, para qué Dios nos ha dado un espíritu, cuál es la función de nuestro espíritu. Y una vez que entendamos la función del espíritu, seamos capaces de ir mejorando en nuestra habilidad espiritual, seamos capaces de vivir más en el espíritu que en la carne. Así que vamos a ver en esta noche la habilidad de la intuición. ¿Qué es eso? ¿Qué es la intuición? Bueno, les voy a explicar un poquito. Vamos ahora sí a entrar en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor.
Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra es bendita y eficaz, Señor. Tu palabra es vida a nuestro cuerpo, Señor, vida a nuestro espíritu, a nuestro ser. Por tu palabra, Señor, hemos sido purificados. Por tu palabra, Señor, es que hemos creído. Por tu palabra es que hemos sido santificados. Padre, te damos gracias por ello, porque sé que por tu palabra, Señor, tú nos transformarás, Padre Santo. Por tu palabra reflejaremos tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La intuición espiritual, hermanos, es cuando el Espíritu de Dios se relaciona con nuestro espíritu y lo que recibimos de parte de Dios le llamamos la intuición. Cuando se conecta nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, algo sucede en nosotros. Como que es una transferencia de Dios hacia nosotros. Y entonces a eso le llamamos la intuición. Nosotros como cristianos deberíamos practicar la intuición espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, miren, los voy a explicar con tres palabras fáciles de recordar, que eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y número uno, gracias a la intuición, a la relación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, recibimos la revelación. Dios revela a su pueblo. Dios te revela, aunque aquí revelación la podemos tomar como alguna profecía o algo. Bueno, simplemente es mostrarte o enseñarte algo que necesitabas saber. El pueblo de Dios puede andar a ciegas, a oscuras, en ignorancia, porque no está usando la intuición espiritual que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, cosas que no ha oído antes. Esa es una revelación. Algo que no se ha oído. Algo que no te la puede decir un predicador. Algo que no te la puede decir alguna otra persona, alguna predicación. Simplemente la tienes que recibir una revelación directa de parte de Dios. La revelación de Dios, hermano, no es simplemente para el que ministra, no es simplemente para el pastor o para el no. La revelación de Dios es para todos los cristianos. Tú necesitas recibir de parte de Dios algo que ni ojo ha escuchado, que oído ha escuchado, que ojo ha visto, cosas que no ha estado en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Cosa que no viene del sentimiento del alma, no es de sabiduría humana. Es algo que Dios tiene simplemente especial para cada uno de nosotros. Miren, una iglesia avivada, hermano, sonaría como un ejemplo de la iglesia primitiva. Era una iglesia que andaba en fuego. Muchos queremos el avivamiento en la iglesia, queremos que la iglesia se anime. Miren, una iglesia en avivamiento, hermanos, era una iglesia donde de repente se levantaba una persona y daba un canto espiritual. Un canto con palabras que nadie había escuchado antes, ni oído había escuchado, nada, algo diferente. Y luego alguien se levantaba y daba una palabra que nadie, ni corazón la había escuchado, ni la había recibido, pero ministraba completamente a la iglesia. Y Pablo dice, ese es el culto racional, donde sigamos con cantos espirituales, con palabras espirituales, con hablar en lenguas, con profecías. Todo eso es lo normal en una iglesia en fuego.
Pero no está sucediendo porque a veces no hemos entendido esto. Mire, cuando Dios se acerca, cuando Dios empieza a tener un encuentro con nosotros, Él trae una revelación única a nuestras vidas. Esta es una revelación. Y miren, Dios las tiene preparadas para el pastor solamente. No, para los que ministran en la iglesia. ¿Para quién están preparadas esas cosas, hermanos? No, no para todos. Solamente a los que le aman. No para todos, hermanos. Simplemente para los que le aman. ¿Será que el pueblo de Dios le ame? ¿Será que su pueblo le ama? Cuando el pueblo de Dios le ama, Dios ya tiene preparado esas cosas, hermanos. Pero no se las va a dar a través de sueños o revelaciones, sino a través de la intuición espiritual, a través de esa relación que tiene el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Y son para nosotros. Deberíamos de tenerlas ya, deberíamos de haber ya tenido nuestra revelación especial, cada uno de nosotros. Dios le puede dar a usted una palabra, hermanos, especial que nadie haya experimentado y puede ministrar vida a otra persona a través de eso. Cuando amamos a alguien, queremos estar cerca de esa persona, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? O la amamos de lejitos. ¿Verdad que no? Eso no es amor. Entonces, ¿qué pasa? A ver si encontramos la relación en este versículo. Aunque es una profecía. Aquí Pablo estaba haciendo referencia a unas palabras del Antiguo Testamento. Cuando amamos al Señor, buscamos el encuentro, buscamos la relación. Y dice, todas esas cosas, algo diferente, algo nuevo, Dios lo tiene preparado para los que le aman, para los que lo buscamos, para los que recibimos, para los que practicamos, o para los que practican, mejor dicho, pero no quiero decir que lo hago, porque también no soy bueno en eso. Pero eso debería ser algo normal. Esa es una necesidad para la iglesia. Que la iglesia esté recibiendo las cosas que están preparadas para todos aquellos que lo aman. Número 2. Cuando practicamos la intuición espiritual, recibimos revelación y dirección. Versículo 13, ahí de 1 de Corintios capítulo 2. Dice, cuando hablamos, también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Miren, muchos creen que la razón por que las iglesias grandes tienen muchos seguidores, hay mucha gente,
es porque lo que se le predica es de gusto al oído de las personas. Porque les llenan el oído, pero no el oído espiritual, sino que apelan a sus sentimientos, a su alma. Y como les gusta el alma, como llena su alma, entonces siguen ahí, quieren más. El problema, hermanos, de vivir satisfaciendo nuestra alma es que siempre vamos a querer más. Si hemos leído esa parte de la Biblia donde dice que mi alma tiene sed de ti, ¿verdad? Tiene sed del Dios vivo, hace una referencia, es que es cuando el alma tiene esa sed, quiere más y más. Pero es bueno tener sed del Dios vivo. Pero cuando la gente tiene sed de escuchar entretenimiento, de escuchar palabras que lo animen, que lo muevan, que lo emocionen, y lo recibe, crea una dependencia en eso y lo sigue buscando más y más. Ahora, hay una frase, no sé si usted ya, no sé quién la puso, no recuerdo quién la puso también en las redes sociales, pero dice, creo que fue Spurgeon el que dijo estas palabras, que llegará el tiempo donde ya no haya pastores enseñando las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Qué tremendo. Va a llegar el momento, hermanos, y creo que ya está llegando, donde ya no haya pastores ministrando a las ovejas, pastoreando las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Porque no se les puede llamar ovejas, cabras, pero por lo mismo, por la necesidad que hay de eso, del alma. Pero aquí la palabra del Señor dice que no es con palabras sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo trae revelación y trae dirección, enseñanza a nuestro espíritu. Queremos crecer en nuestra espiritualidad. Es necesario que recibamos la revelación y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el único, hermanos, que puede traer enseñanza a nuestras vidas. Cuando yo descubro algo o aprendo algo nuevo, mi idea, mi emoción siempre es, lo primero que pienso es, tengo que compartírselo a alguien. Oh, esto está bueno para enseñarlo. Y me emociona la idea, hermanos, pero ¿sabe qué? Que eso debería ser normal en cada uno de nosotros, los cristianos. Donde, tuve esto de parte, recibí esto de parte de Dios y quiero compartirlo con ustedes. Y lo normal es que cada uno de nosotros nos enseñáramos algo espiritual, nos ministráramos los unos a los otros. Pero esa es la intuición del Espíritu, hermanos, a nuestras vidas. Como lo dice Pablo, que no nos enseña sabiduría humana, que no nos enseña lo que el mundo está enseñando hoy en día. La verdad que viene de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos, es una verdad que va a transformar nuestro estado espiritual, que va a cambiar nuestra forma de comportarnos, nuestra pasividad, y que debe de activarnos y movernos y traer ese fuego en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema? Es que los cristianos, se nos hace más fácil recibir sabiduría humana. Se nos hace más fácil buscar, es que ese hombre habla bonito, trae mucho, conoce mucho. Sí, pero lo que conoce es sabiduría humana o es revelación divina. Y a mí me gusta, y no tiene nada, hermanos, a mí me gusta escuchar predicaciones de pastores que son famosos, pastores que tienen iglesias grandes, y me llama la atención, ¿qué es lo que están predicando?
Y reconozco que hay muchos que predican palabra, que ministran, que te enseñan verdades que wow, te quedas. Pero también he escuchado a otros que predican psicología, que predican sabiduría humana. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que lo normal en la iglesia debería ser que los hermanos ya hayan recibido una enseñanza de parte de Dios. Que usted ya haya recibido su porción, que usted haya recibido esa revelación y esa dirección de parte del Espíritu a su espíritu. Número 3. La intuición es revelación de Dios a nuestro espíritu, dirección del Espíritu a nuestro espíritu. Y número 3 es discernimiento. Tenemos que practicar esto, hermanos. Tenemos que practicar, recibir de parte de Dios revelación, dirección, y por consecuencia viene el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Miren, vamos otra vez, ahí mismo, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hasta ahí no, ahorita le sigo. Ese es el problema, hermanos, en la iglesia hoy en día. Que estamos viviendo como hombres naturales. Porque no percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Usted cree que esos 25,000 o 50,000 asistentes a una iglesia grande, la mayoría de ellos sea capaz de discernir lo espiritual de lo carnal? Ahora, hay mucha posibilidad, ¿verdad?, de que no. Son demasiados. Especialmente si no se les ministra espiritualmente a esas personas. Ahora, no vayamos tan lejos. Les dije que no es por juzgar, porque si los juzgo a ellos me tengo que juzgar a mí también. Pero seamos honestos, juzguemos a nosotros mismos. ¿Somos capaces de discernir la diferencia entre lo espiritual y lo carnal? ¿Puede usted saber si es revelación de Dios, si es enseñanza, dirección de Dios lo que usted está recibiendo, o es simplemente emociones y direcciones del alma la que usted está siguiendo? ¿Cómo nos damos cuenta? La intuición es eso, cuando el Espíritu se relaciona. No sé si lo estoy repitiendo mucho, pero quiero enfatizar en eso. El Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu, trae una revelación, trae algo nuevo, nos enseña, nos ministra algo nuevo, nos enseña, nos da dirección y nos da la habilidad a nuestro espíritu de saber discernir entre lo espiritual y lo que no es espiritual. Ahora, ahí es donde entra en función nuestra mente. El espíritu recibe la intuición, se le revela, se le muestra, y nuestra mente es la que decide, la que hace ¿verdad? Porque la mente es la que toma las decisiones de seguir lo espiritual y alejarse de lo carnal. Pero tiene que ser llevada simplemente por el control del espíritu. Cuando nuestro espíritu no está recibiendo revelación, nuestro espíritu no está recibiendo dirección de parte del Espíritu Santo, no estamos practicando la intuición, nuestra mente no puede dirigir, nuestra mente no puede tomar la decisión de seguir las cosas espirituales. Tal vez crea que esto es espiritual y lo haga. Miren, las reglas que dicen, es que tienes que leer la Biblia, es que tienes que practicar, esas prácticas se le enseñan a la mente. Cuando se le discipula a una persona nueva, se le está tratando de enseñarle mentalmente
cosas que son espirituales. Pero como el espíritu no conoce, no tiene conocimiento, no sabe hacerlas espiritualmente. Pero cuando el espíritu ya tiene conocimiento, cuando el espíritu ya tiene conexión, ya tiene intuición del Espíritu Santo, el espíritu ahora puede entender lo que la mente ya sabe y por consiguiente obedecer las obras, las cosas espirituales, seguirlas. Bueno, no sé si ya los confundí, pero bueno, pues dice, este es el problema. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Y esto es, ¿qué significa percibir? Percibir suena como recibir, ¿verdad? Bueno, percibir es casi lo mismo, pero es entender para recibir. El espíritu del hombre, el hombre natural no entiende y no puede recibir las cosas del espíritu. Eso es percibir, entender y recibir. No puede entender ni recibir las cosas del espíritu, porque no tiene discernimiento. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente a través del espíritu. Y eso viene con la intuición. Esa es una habilidad del espíritu de nosotros. Nuestro espíritu tiene la habilidad de intuir, de recibir revelación de parte de Dios, de recibir enseñanza de parte de Dios y poder percibir, poder entender y recibir las cosas de Dios. No vamos a poder ni entender ni recibir las cosas de Dios hasta que no empecemos a usar esta habilidad que Dios le ha dado a nuestro espíritu. Las otras habilidades las vamos a estar viendo los próximos, si podemos tiempo. Sé que el próximo domingo es ya día del Padre, ¿verdad que sí? Miren, me acordé ahorita, hermanos, que el próximo domingo es el domingo es el Día del Padre, y como siempre las hermanas gustosas de celebrarnos, ¿verdad? Ajá. Por eso no vinieron. Sí, yo creo que las hermanas están preparando la fiesta para el próximo domingo. Pero hermanos, ya podemos, miren, no es que quiera, ¿verdad? Ni le digan a mi esposa que quiero, pero creo que ya se puede usar ahí atrás ya nos podemos reunir sin máscara, ya no hay limitaciones. Qué bonito, ¿verdad? Volver a hacerlo en el Día del Padre. Digo, ¿verdad? Amén. Sería bueno, sería de bendición. Espero que esto lo estén recibiendo espiritualmente. Una revelación de parte de Dios. Pero vemos la diferencia, hermanos, entre hacerlo espiritual y hacerlo carnal. La religión nos enseña, hermanos, la religión nos enseña a que hagamos todo lo necesario para acercarnos a Dios. Pero eso no es espiritual. Una relación con Dios, hermanos, es esto. Esa es la relación con Dios, donde nos acercamos a Dios en nuestro espíritu, se conecta a nuestro espíritu, recibe una revelación, recibe enseñanza, recibe algo nuevo, algo diferente de parte de Dios, y le da la habilidad al espíritu de discernirlo, de recibirlo y de entender que es de parte de Dios y que no. Traté de hacerlo sencillo, esas 3 palabras, para que entendamos lo que es eso. Ahora, ya lo sé, lo estoy digiriendo un poquito tal vez en mi mente. Practiquémoslo. Practiquémoslo, que sea esto un hábito espiritual. Lo invito, hermanos. Recuerden, la vida espiritual se vive por fe. No se desanime si usted lo trata una vez y dice, es que yo no puedo acercarme, yo no puedo sentirlo. No, es por fe. La palabra de Dios dice que los que se acercan a Dios deben de creer que Él existe. Entonces lo hacemos por fe. Nos acercamos a Dios y tratamos de recibir algo diferente, algo que no sea nuestro sentimiento. Y pidámosle, si usted dice, Señor, no puedo acercarme, Señor, no puedo escuchar tu voz, Señor, no puedo tener, hágalo con fe, creyendo que Dios nos va a contestar.
que Dios va a darte lo que le estás pidiendo. Señor, necesito una palabra diferente a mi vida. Señor, necesito escuchar de ti en la dirección. Necesito recibir, Señor. Necesito activar mi discernimiento espiritual. Y miren, yo quisiera, no sea muy optimista, pero que en los próximos servicios, en los próximos por venir, lo más pronto que sea posible, pero podamos alguien levantarse y testificar, ¿sabes qué? Yo experimenté esto. Yo recibí esta palabra de parte de Dios que ha cambiado mi vida. Yo por primera vez o por primera vez desde ese tiempo que no lo hacía, tuve una intuición de parte de Dios. Mi espíritu recibió lo que Dios tenía preparado para mí. De eso se trata. Miren, con eso termino. ¿Se acuerdan del versículo que leímos al principio? Vamos otra vez, hermano. Ahí a 2 de Corintios 2:9. De eso se trata, hermanos. Que los cristianos reciban lo que ya Dios tiene para nosotros. Como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido ni han salido del corazón del hombre, que no tiene nada que ver con nosotros, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Hermano, eso se trata. Que usted reciba lo que Dios tiene preparado para usted. Dígalo conmigo. Yo quiero. No quiere. Bueno, si no quiere, no. ¿Cómo que no quiere? Yo quiero recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Amor. La palabra de Dios dice, si uno siendo mal padre le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más Dios, hermanos, que es buen padre. ¿Ya? ¿Usted cree que un Dios bueno tenga cosas buenas preparadas para nosotros? ¿Usted cree que ese Dios de amor que preparó todo para que el hombre pudiera estar aquí no haya preparado cosas mejores para todos nosotros? Tenemos que buscar esas cosas. Tenemos que recibirlas. Ya están ahí preparadas. Cuando salíamos de la escuela, recuerdo, siempre hambrientos después de escuela. Y llegábamos a la casa y mi mamá no estaba. Pero siempre dejaba una nota que decía, hagan su tarea, hagan qué hacer, se bañan, se van a dormir temprano y ahí les dejé comida. Coman. De todas las cosas que nos decía, al final era lo que más nos gustaba. Ahí les dejé comida, coman. ¿Cuántas mamás han hecho eso, verdad? Piensen eso, hermanos. Dios nos dice, búscame. Dios nos dice, practica. O Dios nos dice, conéctate conmigo. Ten una relación conmigo. Ámame. Búscame. Pero ahí te dejé esto. Ahí te dejé algo preparado para que disfrutes. Algo que solo Dios sabe, hermanos, lo que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Aleluya.
Si usted está cansado, hermano, está bien, no se preocupe. Mucho trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Miren, hermanos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, no me largué mucho. Así que, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para levantar una alabanza espiritual al Señor en este momento? Así que le voy a pedir a mis hermanos, ya saben, que me ayuden. Vamos, Señor.